Y estamos felices de estar juntos de nuevo a través de este medio. Y quiero decirles que notablemente ya casi en todo el mundo comenzó la fase de esta cuarentena para volver a lo que llaman ahora la nueva normalidad. Nos hablan de antigua normalidad los infectólogos, los gobernantes, los dirigentes, y una nueva normalidad. ¿Y por qué hablan de una nueva normalidad? Porque en todos los ambientes y en todos los lugares se está hablando de protocolos de sanidad. Los comercios, las empresas, en esta flexibilización que se está haciendo de la cuarentena, tienen que tener una nueva normalidad con protección, con cuestiones de higiene. De hecho, para las tan ansiadas reuniones que tantos quieren volver a tener, para poder abrazarnos, orar juntos y alabar al Señor, los médicos de nuestra ciudad están presentando al gobierno un nuevo protocolo para ver qué tipo de reuniones se pueden hacer. Es como si todo el mundo cuando nos saluda, cuando nos manda un audio, dice ojalá volvamos a la normalidad. Y parece que hay un anhelo de volver a la antigua normalidad. Y la propuesta es una nueva normalidad. Es como si todo el mundo se va preparando para lo que va a ser el día después de la pandemia. Y ustedes han visto en la publicidad el tema de hoy que estamos abordando, le hemos titulado El día después de mañana. Y sé que a todos le ha venido a la mente, o por lo menos a la gran mayoría, la película tan famosa que tuvo un éxito mundial, El día después de mañana, donde la trama es el calentamiento global que produce una tragedia, una catástrofe en toda la humanidad. Parte del hemisferio norte se congela, entra en una nueva era del hielo y los habitantes, toda la trama se concentra en Nueva York y allí tratan todos de sobrevivir y se meten adentro para no quedar congelados y todos esperan el día después de mañana, el día después de la catástrofe. Y yo he titulado este mensaje El día después de mañana porque creo firmemente que esta cuarentena es una gran oportunidad en esto de la serie Crisis y Oportunidad. Es una gran oportunidad para prepararnos para el día después de mañana de la cuarentena. ¿Cómo será el día después? ¿Cómo nos va a encontrar Dios? ¿De qué manera esta situación tan increíble y que ha transformado la vida de toda la humanidad como un acto soberano de Dios puede producir en mi vida que no vuelva tal cual vinimos antes, sino que haya profundos cambios en cada uno de nosotros? Yo les quiero decir que cuando uno habla del día después de la mañana, puede pensar en tres posibilidades. La primera es que el día después de mañana tenga que ver con la muerte, porque nos podemos enfermar de coronavirus y podemos morir, o podemos morir de cáncer, o podemos morir de un accidente, o de un paro cardíaco. Y el día después de mañana, en ese caso, sería encontrarnos con el Señor. ¿O no? Y como dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, es necesario que todos nos presentemos delante de Dios, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después rendir cuentas delante de Dios. Y el día después de mañana, si la muerte es la puerta, todos tenemos que estar plenamente seguros de tener a Cristo en el corazón y de poder ser salvos, porque si no el día después de mañana es un día de condenación, del infierno, y hoy todavía tenemos oportunidad. También es cierto que el día después de mañana tiene que ver con la posibilidad de que la Iglesia de Jesucristo experimente el arrebatamiento. En la serie que hemos estado estudiando de Esperanza Futura, tuvimos una lección sobre el arrebatamiento y sabemos que es inminente cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. La pregunta es, ¿estamos listos para presentarnos delante de Él el día después de mañana? Pero también el día después de mañana puede ser el fin de la pandemia. Y la pregunta es, al volver como iglesia, al volver a la vida y a la nueva normalidad, ¿qué espera Dios de nosotros? Y sabe, yo les quiero llevar al profeta Miqueas. He estado haciendo nuestros devocionales en los profetas menores y en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, el profeta Miqueas, para los que no conocen, Miqueas es uno de los 12 profetas menores, le tocó profetizar en medio de una inminente invasión de los asirios al reino del norte en Israel.
Le tocó predicar y traer el mensaje de Dios en medio de una gran injusticia social. Había opresión de los poderosos a los más pobres, había opresión de los gobernantes, había una gran incertidumbre, había una gran angustia, había pobreza. Y en medio de toda esa injusticia social, Él trae un mensaje directo de Dios. Hay muchas similitudes con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Y dice en Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 8, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Altísimo. Me presentaré con holocaustos y con becerros de un año. Y dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y escuchen, ¿qué pide Jehová de ti? Y aquí aparecen tres cosas que nos van a llevar a tres preguntas para el día después de mañana, cuando termine todo este COVID-19. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de la iglesia? ¿Qué espera Dios de los cristianos? Tres cosas. Solamente uno, hacer justicia. Dos, amar la misericordia. Y tres, humillarte ante tu Dios. ¿Saben? Este capítulo 6 y este versículo 6 y 8 nos pone en contexto para tres preguntas que tenemos que hacernos para el día después de mañana, para el día después de la pandemia. Y yo aquí en estas tres declaraciones de Miqueas siento como que Dios nos está confrontando a hacernos tres preguntas. La primera pregunta es ¿quién es Dios? Y esta pregunta se la hizo un religioso, Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, versículo 5. La segunda pregunta es ¿quién soy yo? Es una pregunta que tenemos que hacerla antes del día después de mañana. Esta pregunta la hizo el rey David en 2 Samuel 7:18. Y la tercera pregunta, para estar preparados para el día después de la mañana, es ¿quién es mi prójimo? Y esto lo hizo un intérprete de la ley en Lucas capítulo 10, versículo 27. Las tres declaraciones de parte de Dios a través de Miqueas para el pueblo se conectan con estas tres preguntas. ¿Quién es Dios? Tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Quién soy yo? Tiene que ver con la transformación que Dios quiere hacer en esta pandemia para el día después de mañana en mi vida. Y la tercera pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y tiene que ver con la misión que tenemos como cristianos, como iglesia, en este tiempo tan especial. Entonces, número uno, ¿quién es Dios? Número dos, ¿quién soy yo? Número tres, ¿quién es mi prójimo? Vamos a la primera, ¿quién es Dios? Entre las tres frases que hemos visto aquí en el versículo de Miqueas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, como los tres reclamos, los tres desafíos que Dios nos está haciendo, hay una que dice humillarse ante Dios. Y esto tiene que ver con esta pregunta de quién es Dios y tiene que ver con la relación. Es una oportunidad extraordinaria esta pandemia antes del día después de mañana, cuando volvamos a la normalidad. Resetear, rehacer, reenfocar nuestra relación con Dios. Miren, la traducción correcta en el original allí, humillarse ante su Dios, podría ser caminar humildemente con Dios. Es la idea de alguien que decide tomarse de la mano con Dios a través de una relación. Yo les decía que Saulo de Tarso se hizo esta pregunta, ¿quién es Dios?, en Hechos capítulo 9, versículo 5. El relato bíblico allí nos lleva a Saulo de Tarso caminando, respirando amenazas, persiguiendo a cristianos. Se encuentra con Jesús, cae a los pies del Señor, es impactado por la presencia de Dios y la pregunta que él hace es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y es confrontado profundamente con lo que él creía que era una relación correcta con Dios y termina dándose cuenta que no conocía a Dios. Miren, esto nos lleva sin escalas al punto fundamental de nuestra relación con Dios. Miren, Saulo de Tarso era fariseo, era una persona que conocía perfectamente toda la ley. De hecho, los estudiosos dicen que los fariseos habían sacado 613 preceptos de la ley que decían cumplirlo a rajatabla, lo cual no era tan así, y cargaban a la gente con un montón de requisitos que tenían que ver con la religión, pero no con la relación.
Cuando él se encuentra con Jesús, se da cuenta que conocía mucho de Dios, pero no conocía a Dios. Que la religión lo había llenado de información, de estructuras, de servicios, de templo, de cultos, pero él no había podido establecer una profunda relación con Dios. Por eso cuando él habla aquí, Miqueas, de humillarse ante Dios, está hablando de caminar humildemente en una relación profunda con el Señor. Hablaba con un matrimonio en una de nuestras encuentros, de nuestras videollamadas, y le preguntaba cómo había sido este proceso. Y él comenzó a contarme que al principio quedó choqueado con todo esto de la pandemia. Sus horarios fueron totalmente desordenados. Finalmente terminaba toda la noche, no podía dormir y dormía de mañana, angustiado por la situación económica, angustiado porque no podía ir a su trabajo, preocupado por las deudas, por las cuotas que tenía que pagar, por todas las cosas, y entró en una gran ansiedad, como muchos de nosotros, y en un gran desenfreno y preguntas hasta que en un momento me dijo, ahí me di cuenta que no podía seguir así. Y caí a la presencia de Dios. Y me encontré con Él y sentí que Dios volvía a ordenar profundamente mi vida. ¿Quién es Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos en este tiempo, para el día después de mañana. Porque tal vez estamos muy estructurados en nuestras reuniones, estamos muy estructurados en nuestra religión, estamos muy estructurados en todo lo que tiene que ver el templo, la iglesia. Y al no tener ni el templo, ni la iglesia, ni las reuniones, somos confrontados a cómo sobrevivimos en este tiempo en nuestra relación con Dios. Cuán fuerte es nuestra espiritualidad, cómo son nuestros hábitos cristianos, qué tipo de disciplinas tenemos. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Quién te da una mano cuando la angustia nos embarga? ¿A quién apelás cuando el temor y los miedos te envuelven? ¿Cómo haces en medio de esta situación cuando no sabes cómo seguir adelante? Y ahí viene la pregunta, ¿quién es Dios para mí? Primer pregunta, como iglesia, como cristiano, ¿quién es Dios? Y quizá necesitamos un encuentro transformador. Por eso quiero invitar a los que en este COVID-19 han aflojado espiritualmente, a los que están bajoneados, a los que están fríos, a los que se enojaron con Dios. Esta es una gran oportunidad para preguntarnos, ¿quién ha sido Dios para mí? Y tener un reencuentro transformador, porque de esto se trata la pregunta, de nuestra relación. Pero la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién soy yo? Dice Miqueas de parte de Dios al pueblo, ¿qué pide Dios de ti? Bueno, en segundo lugar, que hagamos justicia. Y saben, aquí la palabra justicia tiene que ver con adherirse a lo que es justo y equitativo con nuestros semejantes. De nuevo, adherirnos a lo correcto y a lo justo en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Por eso aquí viene nuestra segunda pregunta, que va a resetear completamente nuestra vida para el día después de mañana. Primero, ¿quién es Dios? Y tiene que ver con nuestra relación. Segundo, ¿quién soy yo? Y este COVID-19 nos ha puesto metidos en medio de nuestros hogares, conviviendo con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros semejantes, en confrontarnos con nosotros mismos. Miren, tenemos una capacidad tremenda para camuflar nuestra vida, para tratar de mostrar la parte que nos conviene. Y tenemos dificultad para mirarnos en el espejo delante de Dios y descubrir quién realmente somos, para que empiece el proceso de transformación. ¿Quién hizo esta pregunta? Bueno, ya no fue Saulo de Tarso, sino el rey David. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, se pregunta David, ¿quién soy yo y quién es mi casa? ¿Por qué ocurre esta pregunta? Bueno, precisamente porque David tenía en el corazón construirle un templo a Dios. Se lo comparte al profeta Natán. El profeta Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pero después Dios viene al profeta y le dice, no señor, David no va a poder levantar el templo. Sus manos están cargadas de sangre. Será su hijo Salomón. Y entonces Dios viene y le promete a David que Dios le daría a su descendencia perpetuidad y que alguien de su descendencia, que sería Salomón, sería quien construiría el templo y él tendría la oportunidad de preparar las cosas. Al confrontar frente a un Dios que le daba esta oportunidad a David, queda al descubierto a lo que él es.
que de hecho lo expresó en muchísimos salmos. Queda descubierto su humanidad, queda al desnudo delante de Dios. Y entonces se pregunta, ¿quién soy yo para tener este privilegio y esta bendición? Y saben, queridos, aquí hay un punto importante. Esta pandemia nos ha dado la oportunidad de confrontarnos con los que nosotros realmente somos, con las debilidades que tenemos, con nuestras propias miserias. Miren, yo he experimentado en estas semanas como nunca el impacto de la presencia de Dios, dejando al descubierto todas mis carnalidades, mis orgullos, mis malas motivaciones. Miren, muchos de nosotros seguimos atados a nuestros vicios. Sí, seguimos atados a nuestros vicios. Seguimos atados a nuestro orgullo. Seguimos negando quiénes somos. Y lo peor de todo es que si no podemos delante de Dios decir como David, ¿quién soy yo? Vamos a empezar el día después de la mañana tal como estábamos antes de la cuarentena. Hablaba con mi hija en una charla y me decía, papá, no podemos volver a ser los mismos. Sería un fracaso si cuando pase este acto soberano de Dios seguimos lidiando con nuestras propias miserias sin haber aprovechado la oportunidad en este COVID-19 de decir, Señor, aquí está, quiero saber quién soy yo. Y algunos tengamos que confrontar profundamente nuestras debilidades, nuestros pecados ocultos, nuestros orgullos, nuestras dificultades con nuestros semejantes. De esto hablaba Miqueas. Nuestros asuntos pendientes con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Hacer justicia aquí tiene que ver con las relaciones que tenemos interpersonales cada uno. Y cuando yo me pregunto quién soy yo, sin camuflaje, entonces puedo enfrentar y abrir la puerta a una transformación milagrosa. Saulo lo experimentó cuando él se dio cuenta que no le servía toda la religión. Preguntó, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente empezó la transformación de su vida. Isaías, en el capítulo 6, el profeta Isaías ve al Dios 3 veces santo y se da cuenta quién es Él y que es indigno y necesitaba una transformación. El mismo David se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué tal Pedro? ¿Recuerdan a Pedro cuando Jesús lo va a llamar en Lucas capítulo 5? No pescan nada en toda la noche. Y Jesús le dijo, tiren la red allí, boga mar adentro. Y él dice, pescamos toda la noche, háganlo. Y de pronto la red se rompía de peces, tiene que venir la otra barca. Y al ver ese milagro, Pedro se acerca y le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué le pasó a Pedro? Se dio cuenta quién era él. Frente al mismo Dios aparece todo lo que tenemos que cambiar y todo lo que Dios tiene poder para transformarnos. Por eso en esta crisis hay una gran oportunidad. Cuando yo me puedo preguntar quién soy yo, sin camuflaje, sin orgullo, sin religiosidad, y Dios revela como una fuente tremenda de luz todo lo que hay que cambiar, claro que estamos empezando a prepararnos para el día después de mañana. Porque desde el momento que Jesucristo llegó a nuestro corazón, desde el momento que perdonó nuestros pecados y le abrimos la vida, comienza un proceso irrefrenable de transformación que se completará el día que estemos en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, luchamos con nuestras debilidades, luchamos con nuestros pecados, luchamos con nuestros orgullos, luchamos con nuestros vicios. ¿Empezaremos el día después de mañana tal cual, sin ningún cambio? Yo quiero invitarte en el nombre del Señor, que puedas confrontarte delante de Dios para hacer un gran cambio. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo, yo había ido a predicar a un campamento y llegó un hombre, recuerdo su nombre, Emilio. Él venía de Asunción, del Paraguay, y él venía dispuesto, lo habían invitado al campamento para capacitarse mucho, para ayudar personas en la parroquia donde él estaba. Y él venía y cada vez que yo predicaba, Gustavo, nosotros que ayudamos personas, cuánto tenemos que aprender de la Biblia para ayudar. Pero en un momento el Espíritu Santo le reveló que Jesús no era su Salvador. Le reveló todo lo que él era y cayó a los pies del Señor. Y dijo, yo soy el que necesito transformación. Recibió a Cristo como Salvador y a partir de ese momento Dios comenzó a cambiar su vida. ¿Quién es Dios? Me habla de la relación. ¿Quién soy yo? Me habla de transformación. Pero hay una tercera pregunta que tenemos que hacernos en esta cuarentena para el día después de mañana. Y la pregunta es, ¿quién
es mi prójimo? Miqueas, en aquel versículo maravilloso que hemos leído, capítulo 6, versículo 8, decía: hombre, ¿qué te ha declarado lo que es bueno Jehová? ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Amar la misericordia. Saben que la palabra hebrea, misericordia allí, se traduce como una misericordia que está envuelta de benevolencia, de amor afectivo. Nos indica a ser sensibles ante el prójimo. Allí amar misericordia significa enfocarnos en el prójimo y mostrar el amor de Dios. ¿Por qué es importante para el día después de mañana hacernos, además de la pregunta ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi prójimo? Porque eso nos va a hablar de la verdadera misión que tenemos como cristianos en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Volver al culto. Miren, yo amo reunirme, disfruto de los momentos de adoración, pero creo que como iglesia necesitamos hacernos esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y si la podemos responder, entonces sí, estaremos listos para el día después de mañana, para nuestra verdadera misión. ¿Quién hizo esta pregunta? Lucas capítulo 10, versículo 27. La hizo un intérprete de la ley. ¿Quién era este intérprete de la ley? Alguien que se acercó al Señor para hacerle la pregunta del millón. ¿Cuál era la pregunta del millón? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo preguntaban todos, ¿se cuentan? Hasta Nicodemo lo preguntó, el joven rico, todos tenían, los religiosos, este punto. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Jesús les responde: ¿conoces la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues haz esto y vivirás. Y entonces aquel hombre le dice: ¿quién es mi prójimo? Entonces yo paro aquí todo esto y digo: a ver, Gustavo, para. ¿Cómo puede ser que un intérprete de la ley, que conocía toda la ley, no podía identificar quién era su prójimo? Y yo aquí les quiero hablar un poquitito de los filtros que tenían los religiosos. ¿Y por qué hablo de filtros? Miren, algunos me van a entender, otros no. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Muchos de nosotros trabajamos con lo que se llaman las planillas de Excel. Para los que no saben de qué estoy hablando, les voy a explicar. Son planillas que permiten, en un largo listado o de elementos, o de artículos, o de personas, filtrar para achicar el número. Por ejemplo, supónganse que en ese listado tenemos todo tipo de alimentos, ¿no? Es un Excel con alimentos, un inventario de alimentos. Entonces uno puede filtrar y van a aparecer alimentos perecederos, van a aparecer lácteos, y entonces uno va filtrando y la lista cada vez se hace más chica y más concisa. Bueno, creo firmemente que muchos de nosotros, al momento de determinar quién es mi prójimo, tenemos filtros de Excel. A ver, ayúdanos un poquitito más la idea, Gustavo. Bueno, vamos a este intérprete de la ley. ¿Podía amar misericordia y ser benevolente? Bueno, miren, yo les quiero contar. Los fariseos, los herodianos, los intérpretes de la ley, los saduceos tenían filtros con sus prójimos. Por ejemplo, ellos no podían acercarse a los pecadores y publicanos. Primer filtro, se achicaba la lista. Pero tampoco se acercaban a samaritanos, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, se achica la lista. Pero tampoco se acercaban muchos a los galileos, según Hechos capítulo 2, cuando los discípulos hablan en diferentes lenguas idiomáticas, la pregunta fue: ¿no son estos galileos? ¿No son estos los atrasados culturales? ¿No son como nosotros de Jerusalén? Y la lista se achicaba un poco más. Así que a la hora de determinar quién es mi prójimo, los filtros los llevaban a un grupo tan reducido que tenía que ver con el círculo íntimo de ellos. Tremendo. Bien. ¿Qué tal si como iglesia y como cristianos nos hacemos todos esa pregunta? Yo primero que todos. ¿Quién es mi prójimo? Porque tal vez nuestro prójimo tiene que ver con el que yo tengo cerca, con mis hermanos en la fe, con la gente de mi congregación, con los que comparten un ministerio. Ahora llegamos al mismo problema del intérprete de la ley. No podía identificar quién era el prójimo que tenía cerca. Y creo que este tiempo de la iglesia después del COVID-19 puede convertirse en un fracaso si solamente enfocamos nuestra vida a nuestras reuniones, a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Pero Gustavo, ¿no dice la Biblia
¿Que tenemos que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe? Claro. Pero en el amor al prójimo y en el hacer discípulos de Mateo capítulo 28, necesitamos ampliar el radar de nuestros prójimos. Necesitamos quitar los filtros de nuestros prójimos. Y necesitamos convertirnos en una iglesia que en una profunda misión puede interpretar quiénes son las personas que nos ponen al lado. Mire, hemos sentido en este tiempo, en toda mi familia, que necesitamos pedirle a Dios la sensibilidad para saber los prójimos, los que tenemos en el trabajo, los que tenemos en las redes sociales, los que nos encontramos. Allí va Dios poniéndonos las personas que necesitan conocer a Jesús, que te necesitan ser los potenciales discípulos, aquellos que el Espíritu Santo le está hablando. Y la iglesia, si no interpreta quién es el prójimo, terminamos con el intérprete de la ley. ¿Qué espera Dios de ti? Dice Miqueas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo será nuestro día después de mañana? ¿Vendré con lo mismo? ¿Con sacrificios, con cultos, con reuniones? ¿Será la antigua normalidad? ¿O el día después de mañana nos va a encontrar enfocados y respondiendo a estas tres preguntas? ¿Qué pide Dios de mí? Cambia el ti por mí. ¿Qué pide Dios de Gustavo? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarme ante Dios. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? La primera, ¿quién es Dios? Y cambiar nuestra relación con Dios. Buscar la frescura, descubrirlo con la palabra, caminar con Él, que tome control de todas las áreas de nuestra vida, volver al Señor lo que están lejos. ¿Quién es Dios? Es la pregunta que tenemos que respondernos. La segunda pregunta es ¿quién soy yo? Y quitar todos los camuflajes para que Dios pueda transformar todo aquello que ha hecho nuestra vida pobre, angustiante, sin frutos, y permitir que el Espíritu Santo por la palabra haga un gran proceso de transformación. ¿Quién es mi prójimo? Para que entendamos que la prioridad es hacer discípulos, acercarnos a la necesidad de las personas y ser sensibles como Jesús a cada uno de nuestros prójimos. Quiero terminar con una reflexión acerca de una serie que estuve mirando. La serie se llama The Chosen, Los Elegidos. Se puede ver con una aplicación del teléfono y están habilitados 8 capítulos sobre la vida de Jesús. Realmente es maravillosa y conmovedora la manera en que presentan a Jesús relacionándose con cada uno de los eventos que encontramos en el Evangelio. Por supuesto, como todas las series, tiene algunas cuestiones de color que no están descritas en la Biblia, pero que hacen la trama mucho más interesante. Pero si yo les tendría que decir después de Jesús en estos 8 capítulos, que se pueden ver gratuitamente en una aplicación, ¿quién es el personaje que sobresale? El personaje es Nicodemo. Nicodemo comienza a descubrir que Jesús era el Mesías. En realidad en la Biblia lo vemos, ¿no? Tímidamente de noche en Juan capítulo 3, un poco más osado en Juan capítulo 7, defendiendo a Jesús en la fiesta de los tabernáculos y totalmente identificado con Cristo en Juan capítulo 19, pidiendo con José de Arimatea el cuerpo del Señor para sepultarlo. Pero aquí en el relato de esta serie, Nicodemo empieza a buscar y se entera de los milagros de Jesús y descubre que es el Mesías, pero lucha con toda la estructura religiosa, que era todo el soporte de su vida. Y hay una imagen que es conmovedora. Cuando Jesús está por salir con todos los discípulos que ya se estaban uniendo a él para ir a Samaria, Juan capítulo 4. Y la imagen lo ve a Jesús alistándose con ellos y Jesús mirando, porque él sabía que estaba Nicodemo. De pronto encuentran oro y plata que él les había dejado como para colaborar con toda la misión que ellos estaban llevando a cabo. La Biblia no lo dice, es parte de la imaginación de los creadores. Pero detrás de Jesús y ese grupo había una pared y allí estaba Nicodemo. Luchaba, deseoso de dejar todas esas estructuras de la religión y empezar una nueva vida y seguir a Jesús. Pero todavía no era el tiempo y no pudo hacerlo. Y allí congelo la imagen. Jesús mira hacia donde él está oculto y le dice, estuviste tan cerca. ¡Wow! Estuviste tan cerca
y tan lejos. Y yo quiero concluir con esto. Porque el día después de mañana nos puede encontrar tan cerca, pero sin tomar la decisión correcta. Tan cerca y siguiendo con nuestra vida, sin descubrir a un Dios diferente. Tenés a Cristo en tu corazón, el Espíritu está en tu vida, es el momento de una nueva relación. Tan cerca para descubrir quién soy yo y experimentar la transformación de Cristo. Tan cerca para descubrir quién es mi prójimo y cumplir como iglesia la verdadera misión. Por eso yo quiero terminar invitándote a orar. El momento de oración que vamos a tener luego tiene que ver con estas tres cosas. Pero quizá en este momento de oración muchos de nosotros necesitamos estar solo con Dios para que no nos quedemos tan cerca y podamos experimentar el día después de mañana los cambios que Cristo quiere hacer. Pero tal vez me esté escuchando un amigo, una amiga que todavía nunca se ha encontrado con Jesús. Quiero decirte que Jesús te ama. Quiero decirte que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Quiero decirte que murió y resucitó y tiene poder en esta hora para entrar, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Y lo que tenés que hacer es tener un encuentro de fe con Él. Y yo voy a invitarte a que lo hagas ahora, allí donde estás, y ores conmigo y le pidas a Jesús que sea tu Salvador. Cerrá tus ojos y decile al Señor así: Señor Jesús, quiero darte gracias porque estás hablando a mi vida. Reconozco en este momento que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, quiero pedirte que vengas a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si oraste conmigo, quiero invitarte a que te puedas comunicar con nosotros. Dios les bendiga. Hasta la próxima.